Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Lecciones de cálculo. Cálculo en una variable. Cálculo integral. Técnicas de integración. Integración directa. El primer método que vamos a utilizar para hallar la antiderivada de una función es la integración directa. Esta es posible siempre y cuando se conozcan y memoricen ciertas propiedades de la integración. Aquí yo voy a dar una lista de 23 propiedades fundamentales de la antiderivación, las cuales vamos a utilizar más adelante para resolver los ejercicios que yo voy a presentar en este video, y también las pueden utilizar para resolver los 7 ejercicios que yo dejo enunciados. La primera propiedad dice que la integral de una función multiplicada por una constante es igual a esa constante por la integral de la función. Esto es, se puede sacar un factor constante del signo de integración. En la segunda propiedad tenemos que si f1 y f2 son dos funciones que están definidas en el mismo intervalo, entonces la integral de la suma de estas dos funciones es igual a la suma de la integral de la primera función más la integral de la segunda función. En la tercera propiedad tenemos que si la función f1, f2 hasta f sub n es un número finito, están definidas en el mismo intervalo, y además k sub 1, k sub 2 hasta k sub n son constantes, entonces la integral de esta suma de funciones es igual a la suma de la integral de cada una de ellas. Observemos que aquí, aplicando la propiedad 1, hemos sacado el factor constante de cada uno de los signos de integración correspondientes. La propiedad 4 decimos o se tiene que si k es una constante, entonces la integral de esa constante es igual a la constante por la variable de integración más c. Esta c es una constante de integración que siempre se adiciona cuando se culmina con el proceso de integrar una función. En particular, cuando la k vale 1, la integral de 1 es igual a x más c. Aquí se supone que es 1, no hay necesidad de escribirlo. Propiedad 5. Si n es un número racional, n diferente de menos 1 y k es una constante, entonces la integral de la función potencia x a la n es igual a 1 sobre n más 1 x a la n más 1 más la constante de integración c, ya que se concluye que la integral de esta función x a la n y multiplicada por la constante k es igual a k sobre n más 1 que multiplica a x a la n más 1 más una constante de integración c. Esta propiedad establece que cuando nosotros tenemos una función potencia, para integrarla al exponente se le suma la unidad y el resultado de esta suma pasa a dividir al coeficiente de la x, en este caso a la k. En esta primera integral la k es 1, por eso aquí queda 1 dividido entre n más 1. Propiedad 6. En este caso se toma la n igual a menos 1. La integral de x a la menos 1 es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Se escribe aquí la x en las barras de valor absoluto para garantizar que se va a sacar el logaritmo natural de un número positivo. Recordemos que si nosotros derivamos la antiderivada, encontramos el integrando, aplicando las reglas de derivación.
Vamos a derivar aquí la parte derecha. Cuando nosotros vamos a derivar una potencia, pasamos el exponente a multiplicar el coeficiente. En este caso nos quedaría n más 1 sobre n más 1, se cancelarían, y el exponente se disminuye en 1. N más 1 menos 1 quedaría n. Más c, la constante c, la derivada de la c es 0. O sea que si nosotros derivamos la parte derecha, encontramos x a la n. Esto es el integrando. Vamos a estudiar o a leer la propiedad 7. La integral de el exponencial natural de x es igual a exponencial natural de x más c. Recordemos que la derivada de exponencial de x es el mismo exponencial x. Así que si nosotros derivamos aquí el miembro derecho de esta igualdad, nos da el integrando. La propiedad 8, aquí tenemos un número a que es positivo, es una constante elevada a la variable x, que en este caso es la variable de integración. Esta integral es igual a 1 sobre el logaritmo natural de a la x más c. Esta propiedad 8 la vamos a demostrar. Aquí la escribimos. Nosotros primero vamos a derivar la función a la x, y igual a la x. Para derivar este tipo de funciones, recordemos del cálculo diferencial que aplicamos la derivación logarítmica. Esto es, antes de empezar a derivar, aplicamos logaritmo natural en ambos lados de la igualdad. Así que el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de a la x. Aplicando las propiedades de los logaritmos, esta x pasa a multiplicar al logaritmo. Aquí lo que se hace es que pasamos la x allá como factor, o sea, aplicamos la ley conmutativa y ahora derivamos ambos lados de la igualdad respecto a la x. Aquí lo indicamos, aquí lo hacemos, la derivada del logaritmo natural de y es igual a 1 sobre y por la derivada de y respecto a x. Igual, aquí esto es una constante, entonces la derivada de esta constante por la x es igual a la constante, esto es al logaritmo natural de a. Despejamos la derivada de y respecto a x pasando esta y al otro lado a multiplicar. Y recordemos que y es igual a la x, entonces aquí sustituimos, nos queda la derivada de x, la derivada de a a la x respecto a x es igual al logaritmo natural de a por a a la x. Ahora vamos a derivar la parte derecha de esta integral. Entonces, derivamos el primer sumando, sacamos este 1 sobre el logaritmo natural de a, que es una constante, por la derivada de a la x en términos de x, más la derivada de la constante c, que es 0, y aquí nosotros ya dedujimos que esta derivada da logaritmo natural de a por a a la x. Entonces aquí lo sustituimos y ahora cancelamos logaritmo natural con logaritmo natural de a y nos queda que la derivada del miembro derecho de 1 es igual al integrando. Esto demuestra que esta función es la antiderivada de a la x. Propiedad 9. La propiedad 9 dice que la integral del seno de x es igual a menos coseno de x más una constante de integración c. Esta se prueba fácilmente porque nosotros sabemos del cálculo diferencial que la derivada del coseno es menos seno. Entonces quedaría menos seno, menos por menos da más, encontraríamos el integrando seno de x. Propiedad 10, integral del coseno de x igual a seno de x más c. Propiedad 11, la antiderivada de secante al cuadrado de x es tangente de x más c. Porque
la derivada de la tangente de x es secante al cuadrado de x. Esta función, que es la antiderivada de la secante al cuadrado de x, a este tipo de funciones que son antiderivadas se les conoce también con el nombre de primitivas. Propiedad 12, la integral de la cosecante al cuadrado de x es igual a menos cotangente de x más la constante de integración c. Recordemos que la derivada de la cotangente de x es menos cosecante al cuadrado de x, que al multiplicarla por este menos daría más cosecante al cuadrado de x. Esto es, al derivar la primitiva encontramos el integrando, la función en el integrando. La propiedad 13 establece que la integral del producto de la secante por la tangente de x es igual a la secante de x más la constante de integración c. La propiedad 14, la integral del cosecante de x por cotangente de x es igual a menos cosecante de x más c. Si nosotros derivamos aquí la primitiva, la derivada de la constante c es 0, y la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente de x, que al multiplicarla por este menos daría cosecante de x por cotangente de x. Propiedad 15. La propiedad 15 se deduce a partir de la derivada del seno inverso de x, cuya derivada es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x a la 2. Entonces, la integral de 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x a la 2 es arcoseno de x más la constante de integración c. De manera similar se deduce la integral de 1 sobre 1 más x a la 2, que es igual a arco tangente de x más una constante de integración c. La derivada de tangente inverso de x o el arco tangente de x es igual a 1 sobre 1 más x a la 2. Propiedad 17, la derivada de arco secante de x es igual a 1 dividido entre x por raíz cuadrada de x a la 2 menos 1. Así que la integral de 1 partido entre x por raíz cuadrada de x a la 2 menos 1 es igual a arco secante de x más una constante de integración c. Propiedad 18. La integral del seno hiperbólico de x es igual a coseno hiperbólico de x más una constante de integración c. Recordemos que la derivada del coseno hiperbólico de x es igual al seno hiperbólico de x. Propiedad 19. La integral del coseno hiperbólico de x igual a seno hiperbólico de x más c. La derivada del seno hiperbólico de x es igual a coseno hiperbólico de x. Propiedad 20, integral de secante hiperbólico al cuadrado de x es igual a tangente hiperbólico de x más la constante c. Propiedad 21, la integral de cosecante hiperbólico al cuadrado de x igual a menos cotangente hiperbólico de x más la constante de integración c. La derivada de cotangente hiperbólico de x es igual a menos cosecante al cuadrado hiperbólico de x, que al multiplicarse por este menos queda así positivo. Propiedad 22. La integral de secante hiperbólico de x por tangente hiperbólico de x es igual a menos secante hiperbólico de x más la constante c. Y la propiedad 23 dice que la cosecante hiperbólico de x o la integral de la cosecante hiperbólico de x por cotangente hiperbólico de x es igual a menos cosecante hiperbólico de x más una constante de integración c. En el próximo video vamos a continuar con el método de integración directa. Allí voy a efectuar la solución paso a paso de 7 ejercicios. También dejaré 7 ejercicios propuestos para que ustedes practiquen. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.